There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Bienvenidas a Viernes de Vlog. Gracias por estar en otro viernes de relax. Bueno, ahorita estoy recogiendo a mi mamá porque vamos a ir a las uñas. Hoy tengo que hacer, ya sé, están fatal. No hablemos de ese tema, están terribles, ya lo sé, ya hasta me bulearon. Bueno, así es, cuando no hay tiempo y cuando estoy tratando de llevar las cosas no tan perfectas y no tan estresantes, pues sí, la uña crece y bueno, hay que ir a arreglar. Tengo una boda el sábado, entonces quiero arreglarme las uñas, dejarlas ya listas para ir adelantando. Y después quiero ir a buscar un vestido. Todavía no sé, la verdad es que prefiero rentarlo porque como no es algo que tenga yo mucho, bodas, prefiero rentarlo. Ya viene la OMA, estoy esperando a que llegue y vayamos a las uñas. Ella no va a la boda, pero no importa. Ya entró la OMA al carro. ¿Y a qué? Es que estoy grabando. Hola, buenos días. No le dije. Y vamos a ir a arreglar esto. ¿Tú traes ¿Qué jeans? Jellish. ¿O qué traes? Jellish. ¿Qué te vas a hacer? Jellish otra ¿Pero vez. otro color más? Sí. Más y oscuro. Rojo, más rojo. ¿Y qué había abajo? Es el Jellish. Sí, pero lo retocaste Era ahorita con esmalte. beigecito, ajá. Ah, ya. Lo retoqué con esmalte para que no se viera la crecida. Sí, no, ya sé. Digo, sí se nota, oye, pero- yo ni siquiera me tomé la molestia de arreglarlo con un beige. Ni siquiera. ¿Te podías poner? Sí, Bien. pues sí. Pero no, sabes que no tenía el tono, entonces no. O me tenía que ir a un tono más oscuro. Y Ajá. como me deshice de todos los esmaltes. ¿Te ayudo? Ajá, gracias. Gracias. Puro ruido. Ya, Me ahí deshice de está. todos los esmaltes. Entonces, bueno, Ahí está. Ya. ustedes lo pidieron, la OMA ha regresado. Aquí ando. There's a new day. La plática de carro. Sí. A ver, ya. déjame agarrar mi teléfono. A ver, ¿qué es? ¿Tú estuviste un poco más clara que yo? Sí, Sí. es más clara. ¿Sí? Es un poco más clara. Y el mío es un poco más, más, pues más tinto. ¿Y el tuyo un poco más anaranjado? digamos, sí. Sí, ¿no? Algo así. Yo me puse este porque es el que cuando tiene ligero tono azulado le va más a más le va, cosas. claro. Con las llaves aquí. Le va todo, ¿no? Sí. Ay, no, es que... Este también. Ese también. Pero como no sé qué me voy a poner, Sí. y tengo que ir a buscar un vestido, la realidad es que voy a ir a rentar un vestido porque no caben más vestidos ni más ropa. Estamos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Estamos en que esto ya es excesivo y hay Entonces que... vamos a Sí, unas rentar. amigas me pasaron unas direcciones de mi amiga Sibel. Me pasó de dónde rentar. Entonces, ¿Otro lugar? sí, 2 lugares. Dos. Ah. Sí, entonces ahorita Está vamos bien. a hablar y vamos a ver. ¿Ya me están apurando? No, no me están apurando. Bueno, vamos. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing there. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out right. A ver, ya me probé toda la tienda. Betty muy amablemente, que es la persona que nos ayudó y que me sigue. Ah, sí. Qué chistoso, Eso ¿verdad? fue lo mejor. Sí, siempre en los lugares más extraños, conozco a alguien ¿Qué te que está aquí. Ah. Ay, pero ese estuvo buenísimo. Pero
Para allá. Es que este no es mi carro. Espérame. Obviamente. Tiene esta tiene monedillas. Bueno. Se puede bajar, ¿no? ¿O qué? Ay, no sé. ¿Ah? No sé. Bueno, el caso es que Betty nos ayudó. Entre Betty, la vecina, Todos. la del probador, porque me probé, yo creo que. O sea, ¿ustedes vieron? 15. ¿Me probé 15? No, me probé más de 15, mamá. Yo creo que eran 15 o 20, no sé. Me probé Eran muchísimos muchos. y seguían saliendo y dije, no, ya. Sí, llegó un momento en que Ya estaban todos bonitos y ya no sabía. Entonces dije, bueno. escogimos Me quedé con el verde. verde oscuro, sí. Muy Verde bonito. esmeralda. Ajá. Tiene brillos, pero ¿qué importa? No importa, No nos el importa. brillo lo puedes usar todo el día. Exacto. Todas horas. Hoy en día el brillo ya no nos importa. Es ¿Cómo está llegando como gente sí, pues a es que hoy se entregar? entrega, claro. Es que hoy entrega. Hoy tenemos que el lunes tenemos que entregar. Ajá. Y bueno, el jueves tendré que venir por él y ya decidir qué más. Pero todo salió bien como debía de salir. Ah, Yo bueno. dije, yo no salgo de aquí sin un Ya. vestido porque no tengo tiempo para ir a buscar más. O sea Mira que la a cantidad fuerza, de gente. sí, ya sé. A fuerza tenía que salir yo con algo. Y bueno, pensé que era el primero, chicas, pensé que era el mostaza, Sí. pero no. Nos Era un decidimos dorado por el mostaza. Sí, es que ese es mi elemento. Es lo Pero que menos no fue. pero no fue. Todos votamos por el otro. ¿Por qué? Porque le hacía muy bonita figura. No, había uno divino. ¿Qué tal el que era ¿Cuál? como de ay, tengo calor? El de princesita, el de Ay, ese pero ya estaba era divino. demasiado brillo. No, era Ese demasiado estaba- formal. Exacto. Demasiado formal para una hacienda. Pero estaba Si el hubiera vestido, sido un salón en un hotel, hubiera ido perfecto. casi digo, cámbienme de boda. Sí. Voy a otra boda Para ir a más. otra Sí, boda. ese Sí. estaba muy bueno. Bueno, Precioso. sí. Y le Qué hacían bueno, la el figura. cuerpo, la pero era el figura- vestido, ¿eh? Era el vestido. El vestido estaba... No, tu cuerpo. No, también. pero el vestido con otros me parecía barril. En ese me veía muy bien. Ese tengo que decir. ese sí se me veía bien. Ayudó. Pero sí. bueno, vámonos. Ya nos vamos. Vámonos. Chicas, estoy súper contenta porque encontré un vestido. Ya no sé cuántos les grabé, pero me puse, yo creo que como 30. Bueno, me quedé con uno verde. Yo creo que en historias de Instagram o ya sea en alguna foto van a poder ver el resultado el sábado. Pues sí, tiene brillitos. Al principio dije, no voy a llevar nada de brillos, pero ya luego me emocioné. Bueno, hubo uno divino que me encantó, que el corte era estupendo, pero ese sí ya estaba exageradamente con demasiados brillos o demasiado formal el vestido. Y bueno, ese me encantó. Acabo de llegar hace ratito y me di cuenta, me habló mi editor, que uno de los videos que iban para esta semana no tenía sonido. Es decir, lo grabé en cámara lenta, o sea, con los movimientos así, y se va al bote de basura. Pero las escenas, las imágenes sí quedaron bien, se ven hasta muy bonitas. Entonces, por eso es que traigo los labios rojos. Grabé ahorita esa parte, la parte hablada, y esas son cositas que suceden porque el botoncito de encender la cámara grande al ladito hay otro chiquitito que es para cambiar el modo, que cambia a modo lento, cámara lenta. Entonces quedan las imágenes hermosas, pero en la forma de hablar, pues no. Entonces me puse a hacer eso. Ahorita les voy a enseñar unas cositas que me llegaron. En el blog pasado les quedé enseñar 2 cositas que me compré también de lo que les comenté de Ferragamo, que por ahí hubo alguien que no le pareció lo de Ferragamo, pero yo no veo por qué no le pareció, porque es como decir, me compré algo en Zara, me compré algo en Ferragamo. Digo, no es prensución, es compartir. Muchas veces esas cosas les ayudan a hacer un filtro de cosas que quieren o necesitan. Y eso, y también les quiero enseñar unas sombras que me llegaron de Pat McGrath, que están súper bonitas. Y yo creo que ya para el siguiente vlog ya vamos a empezar, yo creo que un poquito contenido de invierno, o sea, ya de Navidad.
De hecho, también tengo que sacar las calabazas, las calabazas, que recuerdo que en el blog pasado me decían, las acomodaba y no le gustaban dónde quedaban. Y bueno, pues es que es verdad, a veces las pongo en un lugar y luego las veo y digo no y me regreso. Y como está filmado, pues uno quisiera que quedara bien a la primera, pero pues no, así son los vlogs. No es que quitamos todo lo de adelante para que nada más quede lo bonito, pues no, sería una escena de un segundo. También tengo que hacer unas historias, fíjense, interesante, de una donación que se está haciendo. Me habló una amiga, que tampoco suelo meter mucho esto en Instagram, pero se me hizo muy interesante. Es una donación que puedes hacer de 150 pesos, para las que no vivan aquí o en Europa, o 150 pesos son, no sé, unos 7 dólares, 7 euros, 8 euros, por ahí. Y esto es un recetario que hicieron 40 creadores de contenido, obviamente de comida o de la sección comida y ya saben, todo este tipo de cosas. Este tipo de creadores de contenido hicieron un recetario y lo están dando a favor todo en donativo para una organización de salud mental, porque obviamente hace falta dinero para esta asociación de salud mental. Entonces HuMind y otra persona son dos que se están juntando para hacer esta recaudación y es un recetario bastante padre. Se los voy a compartir también para que lo vean y la que les guste, bueno, pues está súper padre porque aparte de que están apoyando a la salud mental, por ahí escuché una de las fundadoras de esta campaña que obviamente su hijo murió por falta de ayuda en cuanto a su salud mental, que es un tema muy, muy triste. Y bueno, ella se está dirigiendo ahora sí que hacia el país para encontrar más doctores y especialistas y dinero que esté encauzado a ayuda para salud mental y mucho en jóvenes, ¿no? Esto va mucho para los jóvenes. Entonces el recetario está padrísimo y tiene unas súper recetas. Ahorita se los enseño. If only just for a bit. There's a new day. It is waiting for. Miren, chicas, aquí está el recetario. Miren, vean qué bonito está. Aquí se los pongo más o menos para que vean. Bueno, aquí está la justificación a favor de la salud mental en México. Qué cosa tan importante. Que batallamos todos los días todo. Y estos son los creadores de contenido que, bueno, estuvieron. Miren, aquí está Paulina Bascal. O sea, hay muchísimas que ya hemos visto o ya han visto seguramente. Bueno, aquí está obviamente lo de recolección y causa. Y bueno, aquí están las entradas, platos fuertes, o sea, está dividido. Bebidas saludables, maridajes, menús sugeridos. Eso está súper bueno. Y tenemos como que una sección de fotografías. Y obviamente te dice qué creador de contenido fue. Creo que es junto a la página. Por ejemplo, aquí te va diciendo quién lo hizo. Aquí. Y te lleva, aquí está, te dice quién lo hizo y te lleva a su Instagram. Me parece que te lleva a su Instagram. Y bueno, si se fijan, wow, hay de todo. Ensalada caprese. Esta es la cocina de Moma, que yo quiero pensar que sí, que aquí doy clic y me lleva. Pues es un recetario digital, tienen sopas. La verdad está muy padre. Y son 150 pesos. Bueno, va a estar hasta el día 10 de noviembre, me parece que la descarga. Es todo obviamente es en donación. Y lo que les diga, son 150 pesos, 300 o 500, 150 es lo mínimo y te regalan este recetario. O sea, es un recetario con causa y está padrísimo de regalo para personas que les gusta cocinar o que se les hace una buena manera como de unir un regalo o un autorregalo con una donación. Se me hace súper, súper importante. La salud mental, no la mexicana, la de todo el mundo es súper, súper importante y de repente es algo que lo dejan como en segundo plano y wow, vaya que ustedes que me han visto que todos estamos batallando de alguna manera u otra. Bueno,
pues hay que apoyar. Whoa, why did she go? Whoa, was I supposed to know that she'd leave? Bien, chicas, esta es la caja de la paleta número 11 de Pat McGrath, que ya se llama Sunlit Seduction. Y bueno, la historia habla de estos colores del atardecer que tienen como de repente un doradito, como lo vemos acá. Como siempre, tiene multidimensionales, tiene sus mates. Está preciosa, creo que es una paleta como muy completa y que le va a muchas personas. Este tono se ve súper lindo. Aquí vienen en sí los nombres de los tonos. Miren, en la caja viene. Ese que les digo es el Sienna Mystique. También me gusta este Nude Rose, que sería esto. Ahorita voy a hacer los swatches para que vean qué lindo pigmenta. Obviamente aquí en México se vende en el Palacio de Hierro. Y bueno, les pondré enlaces sobre la paleta en la cajita de descripción. Miren, chicas, ya hice un swatch. Quiero que vean. Ay, nada más que aquí se ve con luz. Miren cómo brillan. Bueno, Pat McGrath es buenísima para todo eso del brillo, y sus mates siempre me gustan mucho porque se difuminan muy fácilmente. Bueno, ya vieron que los tonos quedan bien lindos. Ahorita que estoy viendo esta paleta, creo que es la que voy a utilizar para la boda. Yo creo que verde. Sí, este dorado me puede funcionar bastante bien. Como les había dicho, hice 2 compritas últimamente. Esta es alta gama. Y bueno, hoy les voy a enseñar estos lentes. Estoy renovando mis lentes porque hay unos que ya están súper en serio rayados. Los cuido mucho, pero de todas maneras, pues con los años se van rayando y que se me cae. Siempre traigo el teléfono, la bolsa. Se acaban cayendo. Bueno, estos son como muy sencillos. Estos son Ferragamo. Voy a enseñar, voy a tratar de dejar el enlace. Ahora, yo lo compré en la sección de caballero. ¿Por qué? Porque estaba con mi novio viendo unos zapatos. No, ¿qué se compró? No son unos zapatos, no, qué mentira. Se compró un cinturón y me empecé a probar los lentes de caballero y le digo al muchacho, oye, estos son de caballero. Me dice, pues están aquí, pero realmente son unisex. Y le digo, ¿ya están en dama? No. Entonces le digo, son de caballero, pero se pueden utilizar como unisex. Me gustaron mucho porque tienen esta parte plana. El logo está bastante tranquilo. O sea, sí está grueso, pero como no es dorado ni nada, está bastante tranquilito. Y así se ve el lateral. Se me hicieron muy lindos. Me hicieron muy bonitos. Y compré estos los compré en México. Estos los compré en el Palacio de Hierro. Estos los compré en la boutique directamente en Mazarik, bueno, en Polanco. Y bueno, es una edición limitada. La realidad es que iba por el collar el típico, pues ya saben, como tipo la herradura de Ferragamo. Porque tengo el anillo que es el portamascada para anudar la mascada, y tengo los aretes y la pulsera. Entonces dije, pues algún día me voy a hacer del collar. Entonces lo encontré porque es plateado, entonces normalmente había dorado o no había el plateado o no se parecía porque va cambiando la figura. Y bueno, se me atravesaron estos que son unas estrellas, que son, a ver si me los falta, aquí está. Son unas estrellas que van así. Estas son edición limitada. Esta es más chica, esta es más grande. De hecho, no sé si se pueda notar que en el tamaño, a ver cómo se los puedo enseñar, que uno es más chico que el otro. Este es el grande y este es el chiquito. Y miren, si quieren, me lo voy a poner para que veamos cómo se ven. De hecho, hice creo que una historia en Instagram cuando estaba ahí, porque
porque estaba viendo los bolsos que dije, ay, qué bonitos. Y luego me fui a la joyería y dije, ah, mi collar. Que la verdad es que no pensaba comprar. Y dije, bueno, pues de una vez. Aquí está, miren, este es uno. Y la verdad es que con la joyería de Ferragamo me ha ido siempre muy bien. Tienen cosas lindas. Estos me gustaron porque en verdad se me hacen como una edición limitada linda. Me gusta que no sean iguales. Aquí está uno. Y aquí está este que es pequeñito. Este es como más chiquito y este es más grande. Entonces se me hizo lindo. Entonces sí me dijeron que era, bueno, en esa boutique era la última, los últimos que quedaban. Y dije, bueno, pues de mí para mí de Navidad. Siempre mis regalos de mí para mí en Navidad los hago mucho antes. Entonces vienen aquí con su pouch. Para las que tienen curiosidad de cómo va mi piercing, va perfectamente bien. No me dolió nada, no me ha dolido en ningún lado. Si me lo toco, que no me lo toco nunca. Nunca me toco. Siempre pongo agua salina como Sterimar o esas. O limpio con microdacin. Y la verdad es que me ha ido súper bien. Yo creo que ni con el segundo me fue tan bien como con este. No sé si es el lugar o la verdad es que la mano, ya me había dicho la muchacha que atendía ahí que la mano que es muy bueno. Que no, y sí, lo hizo con tanto cuidado y cariño y respírale. Y bueno, que me decía, por ahí leí un comentario que me decían, ¿cómo me hiciste reír con mis respiraciones? Digo, sí, parecía que estaba dando a luz, pero así me estaba diciendo él, tú respira y suelta, respira y sueltas y cuando sueltas te voy a dar el pinchazo. Y yo, bueno, eso fue el de mí para mí y los lentes. Accesorios, ¿qué pienso de los complementos? Que los complementos son ideales. Primeramente es mucho más barato un complemento que una prenda y por lo general pues duran mucho tiempo. Entonces si los cuidas bien. Claro, los lentes se rayan, pasan de moda, sí, pero están muy lindos. Entonces hoy me di un regalito de mí para mí, mi regalo de Navidad. Y bueno, mi espejo, ¿verdad? Eso fue lo que no les enseñé la vez pasada. Déjenme, voy por mi café. Y bueno, chicas, ¿qué más les cuento? Bueno, yo creo que hoy va a ser un vlog corto porque estoy cansada. Me probé, se los juro, como 100 vestidos. Y luego, ya que iba reduciendo mis posibilidades, regresaba al 1 a ver si sí o si no. Y bueno, ¿qué más, chicas? Bueno, síganme poniendo aquí si ya quieren ver contenido navideño. Ya vi que en todas las tiendas ya está todo lo de Navidad. Ya sé que el que esté en tiendas de Navidad no quiere decir que ya esté en sus casas, pero ojo, hay que tener en cuenta que el que esté en tiendas quiere decir que lo puedo grabar. Si después me espero a la época navideña, pues ya no va a haber nada en tiendas porque ya se acabó todo. Y bueno, así como veo y estaba checando los contenidos de otras compañeras mías, pues están igual que yo, en todos los países. Tengo que organizar un poquito mi casa. También tengo ya las cajas de cambio de armario ya afuera. Veo eso a lo lejos y veo una pesadilla. Para mí ver las cajas de cambio de temporada es una pesadilla. Entonces estoy pensando que a lo mejor en el siguiente vlog podemos ya hacer el cambio de temporada. Hay días que están fríos, hay días que hacen calor, pero la casa, o sea, mi casa se empieza a enfriar, es como los techos son altos, su orientación es fría, entonces pues poco a poco me empiezo a ir congelando y creo que sería buena idea. Así que chicas, déjenme sus ideas y bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este vlog. También estaba pensando en ir a ver la nueva temporada de Zara, que ya cambió un poquito el clima. Tengo algunas cosas ya para hacer un haul, pero yo creo que ese haul lo voy a meter más bien en los días de moda. Pero me encantaría saber sus opiniones. Gracias por todo su cariño, chicas.
Que tengan un lindo inicio de semana para mí, un lindo fin de semana para ustedes, porque me van a ver en viernes, hoy es lunes. Y bueno, también ya empezaremos a cocinar algunas cositas que yo creo que ya es hora de ver cosas. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en el próximo vlog. Les quiero.